Vamos a tratar una visita que hizo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, y donde se negoció nada más y nada menos que 104 barras de oro venezolano, donde está además incluido un comisionista llamado de apellido Aldama, y que ha sido hoy enviado por la corte de allí de España a la cárcel. Vamos a ponerlos a ustedes en contexto. Nosotros en esta plataforma y también justamente en este programa habíamos expresado, comunicado y compartido con nuestra audiencia cómo se financiaba el círculo, el séquito de Nicolás Maduro y cómo una dictadura podía ser tan larga con todos los bloqueos que tiene Estados Unidos a través de los bancos en Nueva York. Es decir, no puede haber ningún tipo de transferencia bancaria hacia Venezuela que no haya sido fijada ya sea hacia una empresa privada, pero el gobierno tiene bloqueado hacer negocios, las licencias de gas de Chevron, el presidente Joe Biden se le entregó solamente con un tiempo. Entonces tú decías, ¿cómo puede un país bloqueado completamente recibir la dictadura dinero para poder financiar su permanencia? Y ya nosotros como plataforma habíamos compartido una información que había dado vueltas de que el dictador Nicolás Maduro tenía recursos que eran obtenidos de la venta de oro y diamantes venezolanos en el mercado europeo y que eran transados básicamente, o el dinero se enviaba a Turquía y de ahí se llegaba también la mercancía allí, pero ellos encontraron también, al parecer, otras fórmulas de entregar el oro de Venezuela y la hicieron este comisionista de apellido Aldama en España. Vamos a compartir con ustedes las noticias y luego vamos a agregar obviamente las notas que siempre hacemos de investigación. Según el último informe de la UCO, descubrió un contrato de este comisionista llamado Aldama con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para la compra de nada más y nada menos que 104 barras de oro venezolanos. Víctor de Aldama se llevó, según lo que dicen algunos, en comisión 68,5 millones de dólares. Señala que el natural desarrollo de la investigación unido al análisis de las evidencias intervenidas han puesto de manifiesto la vinculación de Víctor de Aldama con algunos países de Hispanoamérica, entre ellos, se escuche bien, en particular México, República Dominicana y Venezuela, así como la relación de estos vínculos con su papel en el MITMA, el ministerio de José Luis Ábalos, en aquel momento en España. Solamente 3 meses después de que Ábalos tomara posesión de su cargo, el día 10 de septiembre del año 2018, Aldama intercambiaba varios mensajes a través de WhatsApp con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objeto de organizar una reunión en España, siendo el ejemplo principal los 6,6 millones de euros obtenidos con motivo de los contratos investigados, añade la UCO. Este encuentro impulsado por Aldama, quien en ese momento era cónsul honorario de España en México y consejero de Globalia, el mismo grupo económico que es propietario de la línea aérea Air Europa, giraría en torno a cuestiones relacionadas con transportes entre España y el país norteamericano y contaría además con la participación de Ábalos, con el gobernador de la región de Oaxaca en México, don Pedro Murat, y una persona más. Todo ello con el fin de fomentar la frecuencia de vuelos de Globalia, del Grupo Air Europa, en dicho país. En ese contexto, resulta reseñable cómo Aldama describe su posición ante el ministerio. Aldama en un momento dado describe su papel de la siguiente manera: guardo el cartucho para otro momento porque ya le tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid-Oaxaca con Air Europa. Ya con el ministro de Fomento tengo todo armado, añadió Aldama. Contando con este bagaje, Aldama asumiría labores de intermediación en el ámbito internacional, por ejemplo. Este sería el caso de Globalia ante el gobierno venezolano. A modo de resumen, según fuentes abiertas, Air Europa tendría pendiente del cobro una deuda de 200 millones de dólares en Venezuela entre el año 2012 y 2013. 104 barras de oro son las que fueron entregadas por Delcy Rodríguez en ese país como resultado del análisis de las evidencias digitales recabadas en la vivienda de Víctor de Aldama. Se ha tenido constancia de que el 30 de noviembre del año 2018 el gobierno de Venezuela dirigió una carta a esta empresa para continuar negociando con la citada deuda. En ese documento se reconocía a Aldama como representante de Globalia, lo cual era ratificado por el entonces ministro de Economía de Venezuela, explica el informe.
El material interceptado en la investigación judicial también narra la relación de Aldama como portavoz válido de Globalia con Delcy, con la que recuerden que Delcy y Jorge Rodríguez son parte del séquito de Nicolás Maduro en Venezuela. Son estos dos hermanos que han tenido el control de la Asamblea Nacional, la Cancillería en un momento también fue entregada a Delcy Rodríguez y hoy es como premio de consuelo cuando ya no podía ingresar a los Estados Unidos debido a los organismos internacionales, es vicepresidenta de gobierno. Ella no debería viajar a ninguna parte del mundo, pero España ha sido de estos países que son tibios a la hora de tomar decisiones o acciones o posturas frente a la dictadura de Nicolás Maduro con el gobierno actual de Felipe Sánchez. El material interceptado dice con Delcy, con la que en ese momento compartía una estrecha relación. Esta circunstancia, marcada por los contactos de primer nivel de Dama en Venezuela y su posición en una empresa perteneciente al ámbito de competencia del MIDMA, Globalia, refuerza la posición privilegiada que tenía en este ministerio, según el organismo investigador. Pero la bomba del informe de la OCA llega cuando narra la conversación que Nery y Delcy y Aldama mantienen a través de una aplicación llamada Trima, que contiene asuntos de gran sensibilidad entre ambos interlocutores. Entre otros, tratarían temas ligados a la compra y venta de oro venezolano. En ese contexto contenido en el MacBook de Aldama, se ha hallado una fotografía de un contrato de compra-venta en el que el fondo, escuchen bien, en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, el FONDEM, ofrece 104 barras de oro a Bancasa, una entidad española, por valor de $68.498.254. Bueno, vamos a seguir la noticia con lo siguiente. En un momento determinado, Delcy Rodríguez pensó que ella podía llegar hasta la Moncloa y sentarse con el presidente. Y obviamente Aldama le dice a Delcy Rodríguez, tras el encuentro de Sánchez con Leopoldo López, dice, tranquila, mira, fue en Ferraz, no en Moncloa. Es decir, él dándole explicaciones de alguna manera a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que le bajara el perfil a la reunión que había tenido Sánchez con Leopoldo López, que es uno de la oposición de Venezuela, y el primer ministro o el presidente de España. El comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, tranquilizaba de esta manera a la vicepresidenta venezolana por el encuentro que mantenía en ese momento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el político opositor venezolano Leopoldo López. Esto fue en el año del 2020. Dice, fue en Ferraz, no fue en la Moncloa. Besos. ¿No, verdad? Miren la relación que tenían ellos. Así queda reflejado en un mensaje entre ambos plasmado en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, al que ha tenido acceso el diario OK. Buenas tardes, Delcy. Mensaje del jefe que vi al Aldama en una conversación o en una comunicación fechada el 27 de octubre del año 2020. El empresario se refería al exministro de Fomento José Luis Ábalos como el jefe. La reunión de Leopoldo López con el presidente ha sido en Ferraz como secretario general, no en Moncloa como presidente. Añadí en el mensaje. Esto es importante que lo sepáis y entendáis. Besos. Concluía el texto enviado a la número 2 del régimen venezolano. Ambos interlocutores utilizaron una aplicación de mensajería llamada Trimen. Ella, el comisionista de la trama, se hacía llamar, oigan el nombre que él se puso a sí mismo, Maverick. Y la mano derecha del dictador Nicolás Maduro tenía el sobrenombre de RR2AS4W. Yo creo que esa mujer se cree que ella es un robot o algo por el estilo. Pero ese fue el seudónimo o el pseudonombre que se puso en esta conversación que le duró poco para saber qué era lo que pasaba. Sánchez se vio con Leopoldo López el mismo día en que Aldama y Delcy se cruzaron mensajes, que eso fue el 27 de octubre del año 2020. Entonces ya sorprendió que el líder optase por verse con el opositor venezolano en Ferraz, que es la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español, o llamado también el PSOE. Evitó celebrar el encuentro en la residencia oficial de la Moncloa para no dañar la relación con Nicolás Maduro, para no causar algún tipo de resquemor con el régimen, para no molestar, obviamente, a sus socios del régimen y la dictadura de Nicolás Maduro. La decisión podría haber provocado un terremoto en sus relaciones de gobierno con Podemos, también con la izquierda venezolana. Fíjense que hay una cosa que llama bastante la atención, ¿no verdad?, de la relación de Víctor de Aldama
con Delcy Rodríguez. ¿Qué hace una persona que es cónsul en México, general, ¿no verdad?, de España, teniendo relaciones con la número 2 de la dictadura venezolana? Bueno, él es un comisionista, aparte, además siendo funcionario del Estado español o del gobierno del Reino de España, establece relaciones de comercio, relaciones comerciales, negocios, como comisionista con la número 2 del régimen de una dictadura que está siendo buscada por todo el planeta. Hay cosas que no podré nunca decir, le dijo al juez. Quiero que sepan que ya está preso esta persona, porque distinto, y hago un paréntesis pequeñito, la justicia en España la pueden criticar y decir lo que quieran, pero por Dios que funciona. Recuerden el episodio en que el general Augusto Pinochet Iriarte está en Londres y Baltasar Garzón, el juez, se da cuenta que Pinochet está en Londres, de inmediatamente activa una orden de aprehensión por el tema de la violación de derechos humanos, y España le informa al gobierno del Reino Británico, del Reino Unido, que por favor haga ejecutar la orden y le dan una prisión domiciliaria a Augusto Pinochet mientras se ve cómo se iba a enjuiciar. Entonces, es muy efectiva la justicia española en estos momentos. Dice, al preguntarle a su interlocutor si se había encargado él de la negociación, Koldo respondió con el siguiente mensaje: hay cosas que nunca podré decir, pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer que empresas y gobiernos se entiendan. Eso decía José Luis Ábalos de Aldama. Fechas más tarde, ya a finales del mes de septiembre, Aldama escribía a Hidalgo que estaba, a Pepe Hidalgo. Cuando te diga Hidalgo, estoy hablando de Pepe Hidalgo, el presidente y fundador del grupo Era Europa y conocido también como el grupo Globalia y dueño de la línea aérea Era Europa, que por cierto estuvo en venta en algún minuto a Iberia y no pudo llevarse a cabo la venta. Bueno, fechas más tarde, a finales del mes de septiembre, Aldama escribía a don Pepe Hidalgo: estaba con el ministro y le trasladaba el estado de las gestiones relativas al rescate. Llámeme, estoy con el ministro y tienes que estar aquí el jueves. Así trataba al presidente de un grupo que, para que usted tenga una idea, Halcón Viajes y todas las, que son más o menos unas 550 agencias de viaje. Ese grupo fue absorbido por el Grupo Barceló hace muy poco, pero hasta hace unos años, Halcón Viajes o Viajes Halcón era el grupo de agencias minoristas turísticas en España más grande y una de las más grandes de Europa. Y este tipo trata así a Pepe Hidalgo. Llámame, estoy con el ministro y tienes que estar aquí el jueves. Ya el 27 de octubre, Aldama felicitaba al CEO de Globalia por el rescate de Era Europa y decía, por parte de Capital Español, ojo, que eso fue para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó. El grupo Era Europa necesitaba dinero, él fue y habló con los que tenían que hablar dentro del gobierno español y dijeron, ahí está el dinero para el rescate de Era Europa. Con una simple llamada, con una simple conversación. Eso se llama privilegio. Información confidencial, información privilegiada, desfalco al Estado, etcétera, etcétera, etcétera. En sus conclusiones, la unidad de investigación, ¿no verdad?, de la justicia española subraya que lo investigado hasta la fecha, Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último para profundizar en los mismos, prosigue el informe. Se debería investigar qué relación tendría el exministro con la referida organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona actualmente aforada por el tema del cargo ministerial. En consecuencia, el juez Ismael Moreno ha dictado este jueves una providencia en la que solicita al Congreso de la Cámara de Diputados de España una certificación acreditativa de la condición del diputado José Luis Ábalos y por tanto de su condición de aforado. Este suele ser el paso previo, para que ustedes lo sepan, a elevar lo que se llama en España una exposición razonada para el Tribunal Supremo para que decida si imputa a la persona aforada o no por los hechos investigados. ¿Qué les parece esta noticia? Para la gente que sigue todos los temas relacionados con Venezuela, que están al tanto de lo que está ocurriendo allí en términos de corrupción, para que ustedes vean hasta dónde llegan los tentáculos, los brazos del régimen de Nicolás Maduro. Y cuando uno ve este tipo de asociación ilícita o lícita
o ilegal, ¿no verdad?, entre lo que son los regímenes y las dictaduras, en el caso de América Latina, del régimen y la dictadura de Nicolás Maduro, con este gobierno de izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que representa este funesto Pedro Sánchez, te das cuenta el por qué son amiguis, como dicen en Chile. Son amigues porque hay plata, son amigues porque hacen negocios por abajo. ¿Por qué estamos viendo, por ejemplo, y luego vamos a tratar en unos minutos más, el caso de por qué Correa le acaban de impedir la entrada a los Estados Unidos y es sancionado por corrupción? Porque la izquierda latinoamericana de los últimos años, y es lamentable, hay excepciones, no voy a meter ahí obviamente a Gabriel Boric ni a Michelle Bachelet, no, pero sí es cierto que lamentablemente la izquierda, desde Cuba, obviamente hacia abajo en América Latina, pasando por Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, los Néstor Kirchner en Argentina, hubo una especie de asociación de delincuentes, si se quiere llamar. Fíjense lo que pasó también con Lula en Brasil. La izquierda tiene dos dinámicas o dos formas de alguna manera ellos mantenerse en el poder. Una es en el financiamiento de proveedores del Estado que hacen construcciones, pagan unas comisiones, ¿no verdad?, en bolsas de basura y le entregan ese dinero a dirigentes de izquierda y con eso obviamente pues ellos financian sus campañas electorales, manipulan los medios, silencian voces, etc. En el caso de Nicolás Maduro, todo ese dinero que él necesita, que son millones y millones y millones de dólares para mantener a generales, a periodistas, a proveedores del Estado, a su círculo, para que no lo entregue a la justicia norteamericana. Ahora, todo esto que pasó con Delcy Rodríguez en España llama la atención e indigna profundamente por varios factores. Vemos un empresario, como Pepe Hidalgo, de la altura o estatura, ¿no verdad?, moral, ética y profesional de Pepe Hidalgo, utilizando alguna especie de lobby o comisionistas, delincuentes conocidos en España, para lograr fines con el gobierno. ¿Cómo está eso? Eso está mal. Eso está mal. Porque además es como si... A ver, ¿por qué está mal? Porque cuando tú te saltas procesos, cuando tú te saltas de alguna manera las formas correctas de tú establecer algún tipo de negocio, pues claro que estás haciendo algo ilícito, porque estás aprovechando relaciones especiales, estás aprovechando relaciones directas con el gobierno, y eso te convierte en una persona corrupta. La verdad es que lo que está sucediendo en España con este gobierno de Sánchez ha sido realmente una catástrofe en términos económicos, en términos morales, y en términos morales porque son tan importantes como los temas éticos. Un país que no tenga moral no puede hacer negocio con nadie, porque yo no sé en qué momento tú me vas a fallar a mí como primer ministro. ¿Por qué tengo que cumplir? Es decir, ¿por qué tengo yo que convencerme que lo que tú me estás prometiendo como primer ministro, como presidente de España, me lo vas a cumplir? Fíjense cómo la esposa, por ejemplo, del presidente de España, Begoña, está metida en problemas también de corrupción, porque también tomó ventaja de la relación que tiene por el puesto que ocupa o por la situación que ocupa su marido, ¿no verdad?, que también se ha aprovechado de eso para generar negocios y sacar dinero, ¿no verdad?, de diferentes proveedores en España. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo con el tema de la política, lo resumo muy rápido antes de pasar al siguiente tema y vamos a hacer una breve pausa. La clase política latinoamericana está pudriendo todo, está fastidiando todo, está jodiendo todo. Porque cuando la juventud, cuando la gente pobre, cuando los ancianos pierden la fe en las instituciones, ahí empieza a joderse absolutamente todo, porque entonces ya no hay confianza. ¿En quién creo? ¿Por qué tengo que ir a votar? Para que ellos hagan conmigo exactamente qué. Me saquen, me roben mi dinero, hagan negocios solamente entre ellos. Para eso yo no voy a ir a votar. Y es el momento en que salen los outsiders.